Para hablar un poco de síndrome de lisis tumoral, pues hay que saber un poco sobre el cáncer. Es una de las principales causas de muerte a nivel global, está dentro de las primeras 10 causas. Adicionalmente, en Colombia, para el periodo 2023 a 2024, se diagnosticaron cerca de 62.000 casos, la mayoría de ellos con un estadio avanzado. Esto corresponde pues cerca de un 4 o 5% del ingreso a urgencias. Sin embargo, pues en algunos centros pues puede llegar un poco más elevado. Las nuevas terapias ahora actuales pues han demostrado el aumento en la sobrevida de estos pacientes, por lo tal pues mejorando pues mucho la calidad de vida. Entonces, ¿cómo definimos el síndrome de lisis tumoral? Primero es una emergencia hemato-oncológica. Se trata de que las células se lisan, se rompen liberando sus componentes intracelulares al torrente sanguíneo, lo cual pues van a provocar alteraciones metabólicas, alteraciones electrolíticas que finalmente pueden generar disfunción orgánica. Adicionalmente, pues se relaciona pues en la gran mayoría con el tratamiento antineoplásico y muy pocas a veces pues se presentan de forma espontánea. Dependiendo pues de qué tipo de tumor o pues de las condiciones generales del paciente, pues vamos a tener mayor o menor riesgo de presentar el mismo. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, tenemos entonces la lisis o la ruptura de las células tumorales, en la cual pues vamos a liberar fosfato, teniendo en cuenta que las células tumorales tienen alta tasa de replicación, por lo cual tienen hasta 4 veces más fosfato dentro de ellas por las vías esto activadas. Vamos a liberar ácidos nucleicos y además van a generar una respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué va a pasar? En el calcio sanguíneo, el calcio sérico se va a unir con estas sales de fósforo y lo que va a hacer es generar sales de fosfato de calcio que van a precipitarse. Adicionalmente, el ácido úrico también tiene dos formas, una soluble o una que se puede cristalizar, en la cual, pues, junto con los cristales de calcio, de fosfato de calcio, pues van a generar precipitación a nivel de los túbulos renales, lo cual, pues, va a perpetuar la lesión renal aguda. Adicionalmente, pues también la forma soluble junto con los mediadores inflamatorios nos van a perpetuar pues el daño renal que puede instaurarse. Entonces, esto, tenemos que en la parte del ácido úrico, del metabolismo de las purinas, como la guanina, la adenina, vamos a tener la acción de la santina oxidasa. Ella pues se va a convertir en santina y finalmente ácido úrico. Este ácido úrico lo que veíamos es la precipitación de los cristales a nivel del túbulo renal. Vemos acá un cristal de ácido úrico. Para el diagnóstico, entonces, por allá en el 2004, Cairo y Bishop, dos oncólogos de New York, pues describieron esta entidad y formaron pues los criterios diagnósticos de la misma. Se divide pues en dos dominios, el del laboratorio y el clínico, en el cual el laboratorio son cuatro parámetros principales. Primero, entonces, el ácido úrico, que debe ser mayor de 8, el potasio sérico debe que ser mayor de 6 y el fosfato en adultos pues mayor de 4,5 y el calcio es el único valor que va a estar por debajo de los niveles normales, va a ser por debajo de 7. O en esa época hablaban de un cambio de aproximadamente 25% de los niveles en esta analítica, junto con dos parámetros alterados de laboratorio, más uno de clínico, que en el clínico pues vamos a tener la lesión renal aguda por la fisiopatología que ya hablamos, presencia o no de arritmias cardíacas y presencia de convulsiones. Entonces, en el 2011 hubo una enmienda en la definición de estos criterios. Primero, que estos se van a presentar dentro de las primeras 24 horas de instauración del tratamiento. Algunas veces los pacientes vienen con comorbilidades, con condiciones, por ejemplo, sepsis, hipercalemia, etcétera, que pues van a poder alterar estos niveles en el laboratorio y pues no necesariamente corresponden a un diagnóstico de laboratorio de un síndrome de lisis tumoral. La hipocalcemia debe ser sintomática para que sea esto relevante clínicamente. Recordar las parestesias, la tetania, los calambres, ¿no? Incluso si los cambios son más del 25% del nivel basal. Adicionalmente, pues estos cambios del 25% deben cursar con sintomatología para que podamos considerarla algo importante. En cuanto a la certificación de riesgos, cuando se instaura totalmente
la patología, entonces tenemos que principalmente la gravedad no lo va a definir por el dominio clínico. Entonces tenemos la elevación de la creatinina en general, esto hacia pues progresivamente que produce pues una falla renal aguda importante. La presencia de uno de arritmias que requieran alguna intervención o cardioversión eléctrica farmacológica y presencia de convulsiones, ya sea hasta simples o estatus convulsivos instaurados. Con otros factores de riesgo relacionados con los mismos, entonces podríamos tener primero alteraciones bioquímicas de laboratorio que estuvieran basalmente alteradas, por ejemplo, hiperfosfatemia en las neoplasias hematolinfoides con una hiperleucocitosis, por ejemplo, también los niveles de LDH elevados nos aumentan el riesgo relacionados con la enfermedad, típicamente pues dependiendo de qué tipo de neoplasia estemos hablando, pues tiene más riesgo o no, según el grado de agresividad y de proliferación. Relacionados con el paciente, entonces, en los pacientes mayores, pues tienen mayor riesgo, presencia o no de hepatosplenomegalia, que nos, digamos, sobre todo en las neoplasias hematolinfoides, nos va a hablar sobre de la extensión de la enfermedad, presencia o no de deshidratación, esos pacientes a veces vienen con náusea, vómitos, síntomas gastrointestinales. Alteraciones de la función renal basal, principalmente si tienen ya una enfermedad renal crónica instaurada, una lesión renal aguda, principalmente trastorno hidroelectrolítico o incluso que haya uropatía obstructiva secundaria al tumor. Relacionadas con el tratamiento, precisamente, pues dependiendo de qué tipo de terapia se escoja, pues esto podríamos tener mayor o menor potencial citotóxico, citolítico, principalmente la radioterapia, pues sí, muy pocas veces o es muy poco frecuente que pueda producirla, como por ejemplo la terapia sistémica. Tenemos algunos tratamientos en general, pues principalmente inhibidores de quinasa, como el albodicip, que precisamente se usa para la leucemia mieloide aguda, pueden en algunos casos hasta el 42% puede producir, pues esto, instaurar un síndrome de lisis tumoral. También pues esto en las terapias CART, en las trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos hasta el 10%, y inhibidores de de proteosoma, perdón, en los neoplasias de mieloma múltiple hasta el 5% en algunos casos. Entonces, la estratificación de riesgo según la neoplasia, sí, tenemos que principalmente para los tumores sólidos, la gran mayoría va a ser de bajo riesgo. Pero hay unos especiales que pueden aumentar el mismo riesgo, por ejemplo, los tumores de células germinales o el carcinoma microcítico de pulmón, que son bastante agresivos y tienen una alta tasa de replicación. Adicionalmente, las leucemias linfoides crónicas, pues dependiendo de qué nivel de corte de leucocitosis tengamos en cuanto a 50.000, sí, esto la clasificaríamos tanto como riesgo intermedio o riesgo elevado. Los linfomas indolentes, aquellos linfomas de bajo grado que pues crecen sin manifestaciones clínicas importantes, ya pues depende del tamaño. Si es bulky, una masa bulky definida como una masa mayor de 10 centímetros en su diámetro mayor, podríamos considerarla de riesgo intermedio junto con los marcadores como el LDH. Las demás neoplasias hematolinfoides como la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloblástica aguda y el linfoma de Burkitt principalmente empiezan con riesgo intermedio que aumentan según pues el nivel de LDH. Con esto pues clasificaríamos el riesgo mismo de la patología y vamos a hablar de la prevención según la estratificación del riesgo que ya hablamos. Entonces, tenemos que primero, para los de bajo riesgo, estos pacientes, pues lo que primero que hay que hacer es hidratar. Eso es lo más importante. La hidratación, pues, puede disminuir la aparición de estas manifestaciones clínicas y podríamos considerar el uso del lopurinol según individualización del caso del paciente. Adicionalmente, el riesgo intermedio, entonces ya podríamos usar, aparte de la hidratación, que va a ser la base del tratamiento, o bueno, del tratamiento preventivo, el alopurinol, que es una terapia hipouricemiante, y lo mismo que en el alto riesgo, podríamos considerarla tanto como el allopurinol, la rasburicasa, que vamos a hablar un poco de esto. Entonces, en las medidas básicas, mantener primeramente la hidratación para un gasto urinario importante, 100, 200 cc por hora o incluso 2 a 3 cc por kilo. Peso diario, el monitoreo de los laboratorios seguidos para vigilar la cinética de la misma y, pues, dependiendo del tiempo que dure la terapia, vamos a mantener la terapia de prevención.
Entonces, un poco pues de cómo actúan el allopurinol, el feusostat y la rasburicasa, que son los tres medicamentos que tenemos que son hipoglucemiantes para activar, inactivar o inhibir esta enzima, que es la santina oxidasa, que se da por parte de la metabolismo, del catabolismo de las purinas. Entonces, esto van a terminar produciendo ácido úrico que finalmente esto puede pasar a un producto más soluble que es la lantoína. Sin embargo, los mamíferos no tenemos la uratoxidasa, entonces se pudo esto purificar o aislar de los hongos. Y pues esta es la recombinante, que es la rasburicasa que tenemos pues en nuestro medio, pues disponibles para este tratamiento. Entonces, cuando uno compara, dice, ¿qué nos dice la evidencia? Principalmente, entonces uno compara Feusostat o allopurinol, ¿cuál es mejor? Pues digamos del mismo mecanismo de acción. Tenemos este metaanálisis que comparó Feusostat y allopurinol, en el cual pues miramos que acá que no habían diferencias significativas en el uso. Sin embargo, en nuestro medio el allopurinol es mucho más barato, es mucho más asequible. Sí, las diferencias sería principalmente con el Feusostat, menor reacciones de hipersensibilidad y no requiere ajuste renal. En los otros, entonces, cuando comparamos los tres, por ejemplo, en este ensayo clínico, 275 pacientes, tres brazos, rasburicasa, allopurinol y lauropurinol solo, vemos que la combinación que tiene rasburicasa les disminuye significativamente los niveles de ácido úrico en sangre. Entonces, la rasburicasa es superior al allopurinol, pero dentro del grupo entre rasburicasa combinada y sola, vemos que no hay diferencias. Entonces, usarla junto con el allopurinol da lo mismo. Entonces, mejor usar rasburicasa. ¿Qué problema tenemos con la rasburicasa? El producto del paso de alantoína de ácido úrico de alantoína produce peróxido de hidrógeno. Hay que tener en cuenta porque puede generar crisis de anemia hemolítica en los pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuándo vamos a suspender el tratamiento? Entonces, primero, ya cuando haya finalizado el tratamiento antineoplasia. Desde la enfermedad, los marcadores principalmente pues deben tener al menos en 24 horas 2 tomas consecutivas y el monitoreo debe continuar al menos 24 horas. Bueno, y cuando se establece como tal, será la prevención de riesgo. Ahora, cuando el paciente me debuta con un síndrome de tumoral, pues tenemos principalmente una serie de síntomas y signos que podemos encontrar en ellos que van pues desde náusea, mesis, diarrea, incluso convulsiones, totetania hasta la muerte. Pues con ellas vamos a tener en cuenta que van a generar o van a ser esto manifiestas desde las primeras 72 horas del inicio del tratamiento. Laboratorios, estudios iniciales, función renal, pues la analítica general, no olvidar el electrocardiograma para ver los cambios de la hipocalemia, perdón, de la hipercalemia y la hipocalcemia, ¿sí? Y que medidas generales, primero todo paciente con esta patología pues debe estar en vigilancia en UCI. Tener en cuenta que las alteraciones del laboratorio estas hay que pues, no subestimarlas y tener en cuenta las condiciones comórbidas que tenga el paciente, dado que pues ellos necesitan un aporte hídrico agresivo y pues digamos en cuanto a los contextos de falla cardíaca, falla renal que restrinjan un poco el aporte hídrico, pues habría que tenerlo en cuenta. Todo esto, manifestación clínica y esto es porque requiere una vigilancia estrecha y junto con los controles de paraclínicos cada 4 a 6 horas. Entonces, hidratación. Dicen que hasta 3 veces al día, 3 litros al día, perdón. La evidencia no es muy clara al respecto, no hay un consenso principal que pues, nos diga qué volumen es, sino es una medida indirecta del gasto urinario. La idea es mantenerlo dentro de este rango de 2 a 3, hay que individualizar cada paciente. Y en cuanto al uso de hipoglucemiantes, aquí sí la rasburicasa es la primera línea de tratamiento de 0,2 miligramos kilo día en los primeros 7 días. Podría usarse la dosis única. Sin embargo, hay pocos estudios y en algunos países en vías de desarrollo podría mejorar los costes. Entonces, lo que dije, tener en cuenta, pues, en alergias, el alopurinol en alergias a la rasburicasa o en la deficiencia de glucosa 6-fosfato. Ya para terminar, ir terminando el manejo de las complicaciones, la hipercalemia, principalmente, pues, hay que manejarse como una hipercalemia normal, tener en cuenta, pues, que no haya cambios electrocardiográficos, se puede emplear el uso de beta-2 agonistas, diuréticos de ASA, soluciones polarizantes, incluso en casos refractarios, pues considerar el uso de diálisis.
El uso de gluconato de calcio solamente pues si hay cambios electrocardiográficos. Adicionalmente, pues la hipocalcemia es importante, evitar la reposición de calcio hasta no controlar los niveles de fósforo, que generalmente pues no nos preocupan si no se elevan más de 6,5. Y pues, ¿qué hacemos? Primero, restricción dietaria y uso de quelantes, sobre todo de sales de aluminio. Pues en cuanto a la hipercalcemia también, tener en cuenta que pues debe ser sintomática para que podamos considerarla pues importante para el tratamiento y tratar las arritmias o incluso pues el paro o las convulsiones que puedan presentarse. ¿Cómo se trata? Gluconato de calcio, la ampolla viene de 1 gramo cada 8 horas durante 24 horas hasta la corrección. ¿Y cuándo la diálisis? Bueno, principalmente cuando pues existan criterios de urgencia dialítica, ¿no? O anuria, oliguria, sobrecarga hídrica, refractaria, hipercalemia refractaria, acidosis metabólica que pues nos pueda amenazar la vida. Y eso pues es un resumen, ¿no? Tener en cuenta pues los factores de riesgo, el alto riesgo de lisis o propios del mismo tumor, preexistencia de las condiciones comórbidas, los criterios de laboratorio, la hipercalemia, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia y la hiperuricemia. Tener pues también en cuenta el dominio clínico y el manejo pues principalmente es agüita con sal, hidratación, eso alta para mantener un flujo urinario, un gasto urinario importante, pues función renal y digamos como tratar de depurar un poco las sales decantadas que como ya vimos puedan estar generando el daño renal. El uso de hipoglucemiantes, principalmente la rasburicasa, y el uso de hemodiálisis en los pacientes que sean pues ya refractarios. Entonces, para tener en cuenta, anticiparse es la clave, tener en cuenta que estos pacientes pues la prevención es como lo más efectivo, dado que pues no, estos pacientes requieren el tratamiento, cuando requieran el tratamiento hipoglucemiante. No subestimar aquellos casos asintomáticos iniciales que tengan cambios en los parámetros bioquímicos, tenerlo en cuenta porque pueden progresar y complicarse de forma muy rápida. El fósforo y el potasio pues se pueden elevar antes del ácido úrico y no hay que esperarse para que haya hiperuricemia instaurada y pensar en tratamiento hipoglucemiante. Muchas gracias.